Buenos días, jóvenes. Buenos días. Buen día. Buenos días. El retraso, pero estoy en un examen. Bueno, es que voy saliendo y entré a otro examen. Y los muchachos sí me traen Lázaro, ¿no? Pizza. Muy bien, vamos a... Vamos a ver si se actualizó la lista. Hay unos nuevos, parece. Ayer actualicé. Buenos días, Vamos a ver si profe. ya estamos todos. Aganza. Ávila García. Presente. Barba. Barreras. Presente. Caro. Presente. Castañeda. Presente. Figueroa. Presente. Flores. Cota. Presente. Flores Murrieta. Presente. Flores Vargas. Presente. Fragoso. González. López Rojo. Presente. López Ayas. Millán. Presente. Monreal. Presente. Morales. Navarro. Ochoa Balmaceda. Presente. Olea. Presente. Parra. Presente. Rábago. Astorga. Presente. Michelle. Sí. Ok, muy bien, Michelle. Rábago Rodríguez. Ramírez. Berreyesa. Romero Chávez. Presente. Sandoval. Presente. Soto Quintero. Presente. Soto Pérez. Presente. Tanori Díaz. Presente, profe. Ok. Terán. Sejudo. Presente, profe, le están hablando por el chat ahí. Ah, ok, ahorita lo checo. Terán Sejudo. Torres Reyes. Presente. Valenzuela Escobar. Isazueta Osuna. Presente. Ok, vamos a ver el chat. A ver qué rollo. Maestro, yo falté. Mm, ¿Cómo te pides? Soy la 1. Ah, es la número 1. Eso va muy bien. Excelente. Es la Yo número también, uno. maestro, no podía entrar. Profe, Aganza. yo igual no lo escuchaba. Sí. ¿Quién más es el Fragoso Fragoso. Toledo. Fragoso? A ver. ¿Quién más? Barba Ochoa también. Fragoso. Barba Ochoa. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? López, Morales, Navarro, Rábago y Ramírez. Bueno, y Valenzuela Escobar. Ok, muy bien. Les comento que ya pusieron la plataforma ayer en la tarde. Ya quedó activada para nosotros, bueno, para mí. Y hoy comienzo ya a preparar plataforma. Porque nos abren la plataforma, pero hay que cargarla, ¿no? Hay que subir la configuración, hay que configurarla porque nos la ponen completamente en blanco. Y ya para mañana, ya en la tarde ya van a poder accesar a la plataforma para para que vean su programación. Recuerden que es lunes y miércoles
en clase y el viernes es asincrónico, entonces los viernes estaremos poniendo alguna actividad para que ustedes realicen alguna actividad de aprendizaje, ¿no? Ver algún video, hacer algún análisis, algún resumen, algo que contribuya a aprovechar ese día asincrónico, ¿no? Entonces, esto pues, al rato que me desocupe de las clases, pues ya empiezo a programar plataformas. Pero ya por fin la pusieron, ¿no? Profe, Mándeme. me está fallando el internet ahí por si se me corta y se me sale. Ok, Miguel, hecho. Ahí estamos pendientes. Profe, a mí también estoy con datos, de hecho. ¿Listo con datos? Sí, fíjate, yo también de repente aquí batallo con... ¿Qué tienes? ¿Megared también, como yo? ¿Sufres con el Megared o tienes...? De hecho, ahorita están cambiando los modems del Megared. Como en unos 20 minutos van a cambiar el mío acá. Ah, correcto. Sí. Yo también estuve batallando mucho y me conectaba con datos el semestre pasado igual. De repente se me iba el internet y pues este semestre no he batallado ya. Mucho, ¿no? Pero el semestre pasado sí. Sí, no hay problema. Ahí si se salen, pues volvemos a entrar. No hay ningún problema. Entonces, pues les comento la plataforma, ¿no? Entonces, vamos a continuar con nuestra presentación. Estamos, pues, en la clase anterior del miércoles, ya ven que fue feriado este lunes, ¿no? Entonces nos quedamos y vamos a ver los métodos de análisis, ¿no? Si no me acuerdo, química de las 11 hasta la lámina 9. Vimos la clasificación de los análisis químicos, hasta aquí nos quedamos, ¿verdad? Hasta la lámina 9. Cuantitativos y cuantitativos, ok. Entonces vimos los diferentes métodos que hay, los métodos de análisis. Recuerden que la química analítica utiliza métodos de análisis químico. Es su herramienta, es la forma en cómo podemos hacer o aplicar la química analítica, ¿no? Y vimos que tenemos 4 métodos de análisis. De los análisis químicos, que son métodos químicos, métodos instrumentales, que dijimos que los métodos químicos son los que vamos a estudiar en esta química analítica, y van a ver en análisis instrumental, trabajarán con métodos instrumentales, utilizando instrumentos, ¿no? Y que también había métodos físicos en los cuales se aprovechan las propiedades físicas de las sustancias, como el punto de fusión, para determinar su concentración o determinar la presencia de un analito en una muestra. Y también hay instrumentos, ¿no?, que determinan métodos físicos, propiedades físicas. Y los métodos combinados, los físico-químicos, como veíamos en la absorción atómica, en la espectroscopía. Esto lo van a estudiar ustedes detalladamente en su química de análisis instrumental. Y van a ver cómo opera este instrumento, en donde se aplican o se aprovechan tanto propiedades físicas como propiedades químicas de la sustancia. Entonces tenemos estos 4 métodos, ¿no? Métodos de análisis químico. Entonces, pues ya continuaríamos a partir de aquí. Dice que la química analítica también se divide en cualitativa y cuantitativa. Entonces, la química analítica se fundamenta o trabaja a partir de métodos de análisis químico, y ya vimos cuáles son esos 4, los químicos, los físicos, los que son combinados, físico-químicos y los instrumentales. Y la química analítica en sí, como ya sabemos esto sí no es novedad, ¿verdad? Se clasifica en química cualitativa y química cuantitativa. Entonces el mismo nombre nos indica de qué se trata, ¿no? La cualitativa pues trata de determinar si está presente un analito en una muestra o en una sustancia, en una solución, lo que sea. Y la química cuantitativa se encarga de determinar en qué cantidad se encuentra, es decir, cuál es la concentración o la composición de ese analito en una muestra. Recuerden que analito dijimos que era la sustancia de interés o la especie de interés en nuestra muestra.
y que matriz pues se denomina todo lo demás, ¿no? Todo lo demás que está en esa muestra. Recuerden que esa muestra también puede ser sólida, si la trabajamos con el método de gravimetría, puede ser líquida, si la trabajamos con métodos volumétricos, y puede ser gaseosa, y la trabajamos con métodos gasométricos. Entonces, las muestras pueden estar en cualquier estado físico. Incluso ya también trabajaríamos con muestras combinadas, mezclas heterogéneas. Entonces dice que la química analítica cuantitativa, la cualitativa pues es simplemente así, ¿no? Cualitativa. Podemos hacer pruebas muy rápidas para determinar si está presente un analito en una muestra, como midiendo una propiedad, ¿no? Ya sé que miramos el pH, si buscamos un ácido, que esté presente un ácido, si hay ácido carbónico disuelto en agua, pues le medimos el pH. Si el pH nos indica que está ácido abajo de 7, entonces pues podemos inferir que se encuentra presente un ácido. Entonces podemos hacer pruebas muy rápidas cualitativas. Lo complejo o lo más trabajo, en donde hacemos más chamba, más trabajo, es los análisis cuantitativos. Y estos análisis cuantitativos se dividen en 3 tipos. Así como los métodos de análisis químico se dividen dependiendo de las propiedades que aprovechamos de las sustancias o de los analitos. También la química analítica cuantitativa, pues, va a aprovechar esas mismas propiedades que tienen las sustancias para poder determinarlas. Y se clasifica la química analítica cuantitativa en 3 grupos principales, que son los clásicos, que son los que vamos a estudiar en esta química. Recuerden que ahorita vamos a trabajar con concentraciones en la primera unidad de competencia y después vamos a trabajar al final una unidad de ellas de este curso es gravimetría. Y gasometría pues lo vamos a determinar dentro del mismo concepto de volumetría. Ahí vamos a trabajar con los dos. Entonces la química analítica clásica es la que vamos a estudiar nosotros. Química analítica cuantitativa. Entonces, los métodos que vamos a usar en esta química analítica cuantitativa, pues sabemos que van a ser los métodos químicos, ¿sí? Chequen cómo se relaciona el método de análisis químico con la clasificación de la química analítica cuantitativa. Posteriormente tenemos la química óptica, pues como su nombre lo indica, va a aprovechar las propiedades de la luz, ya sea absorción, emisión, del espectro electromagnético. Por eso se llaman química analítica cuantitativa óptica. Y dentro de esta química analítica óptica cuantitativa, pues se estudia la espectroscopía se aprovechan 3 áreas del espectro visible, la visible, ¿verdad? Del espectro electromagnético, perdón, el rango visible, el rango ultravioleta y el rango infrarrojo. Recuerden que el espectro electromagnético está formado por una gran gama de longitudes de onda diferentes. Entonces, pues los instrumentos analizan la absorción o la emisión de diferentes longitudes de onda que pueden caer dentro de estos rangos, y así se diseñan los instrumentos. También los rayos X, que también forman parte del espectro electromagnético, y otra propiedad un poco diferente, porque aparte de aprovechar las propiedades de la luz, aprovecha también las propiedades magnéticas. Recuerden que la luz tiene el espectro electromagnético tiene unido a él otra propiedad que se llama magnetismo. Por eso se estudia el electromagnetismo. Entonces, la resonancia magnética nuclear pues aprovecha el efecto magnético que se hace sobre los átomos o los núcleos de los átomos de una muestra. Entonces analiza el giro de esos núcleos que están girando, aprovecha la propiedad de spin de los núcleos, y de esta forma pues puede hacer también mediciones mediante resonancia magnética nuclear. Entonces chequen que esta química analítica cuantitativa óptica está dentro de los métodos de análisis instrumentales. Sí, aquí utilizamos instrumentos. Todos estos son instrumentos, ¿no? Los espectrofotómetros. ¿Sí? Y finalmente, también dentro de los ópticos tenemos espectroscopía de emisión. Como les comentaba ahorita, si se emite
o se absorbe la energía. Fotometría de flama, que es este ejemplo que está aquí. Ahí hay una flama que está quemando una muestra. Este es un espectrofotómetro de flama. Entonces, fluorescencia de rayos X también, la propiedad de la fluorescencia que tienen algunas sustancias. Y la emisión atómica. Si emite, los átomos emiten cierta cantidad de energía cuando son excitados por medio de una onda electromagnética. Entonces, dentro de la química que ustedes van a estudiar después de esta química analítica, el análisis instrumental, van a trabajar con todos estos instrumentos y dentro de los métodos instrumentales. Así es como está dividido. Realmente se estudia todo, ¿no? Y finalmente tenemos los eléctricos. Aquí aprovechamos las propiedades ópticas y aquí aprovechamos las propiedades eléctricas. Entonces, existen estudios de polarografía, es decir, es una sustancia, un átomo, cambia su polaridad cuando es sometido a un campo eléctrico. La columbimetría, que trata de lo que es el voltaje que se aplica, el voltaje también es una propiedad eléctrica que se aplica a las sustancias, la potenciometría y la conductimetría. Todas son propiedades eléctricas que ustedes también van a estudiar dentro del análisis instrumental. Entonces, la química analítica en sí pues, se clasifica en estas tres grandes ramas, la clásica y la instrumental. Bueno, se clasifica por si lo queremos ver más general, los métodos químicos, de análisis químicos que utiliza la química analítica. Principalmente estudiamos los métodos químicos, dentro de los cuales encontramos la química analítica cuantitativa clásica y los métodos instrumentales, dentro de los cuales encontramos la química analítica cuantitativa óptica y eléctrica dentro de los instrumentales. Entonces, de esa forma podemos relacionar la clasificación de la química analítica con los métodos de análisis químico. Y estos métodos físicos, pues ya sabemos que también podemos aprovechar únicamente las propiedades físicas o si se encuentran combinados, ¿no? Que de hecho, pues, dentro de la química de análisis instrumental, se estudian los combinados con los espectrofotómetros de flama o de horno de grafito, ¿no? Entonces, continuamos. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? No, maestro, todo bien. Muy bien, entonces, pues finalmente vamos a definir lo que son el proceso de análisis químico, porque hemos hablado mucho de que la química analítica pues tiene un procedimiento. ¿Para qué? Para hacer sus análisis. Y son procedimientos generales. Ya hay procedimientos específicos que de alguna forma se encuentran englobados dentro del método general. Y esos métodos específicos pues pueden contener alguna otra transformación, algún otro paso, pero que invariablemente siempre caemos en el método o partimos del método general de análisis químico. Como comentábamos en la clase anterior, ya el ingeniero, el analista, podrá dentro de su campo de acción, si se dedica a la investigación, pues definir alguna otra metodología, algún otro procedimiento, pero que invariablemente siempre caemos al método general de análisis químico, porque, pues como su nombre lo indica, es un método general que debe de aplicar, cuando menos a cualquier procedimiento en algún porcentaje, ¿no? Entonces, dice que es importante realizar una definición de términos ligados al análisis. Es decir, cuando estemos hablando de muestras de procesos de análisis químico, pues hay algunos conceptos que hay que familiarizarnos con ellos. Aquí pues está la muestra. Todos sabemos lo que es la muestra, ¿no? Una muestra, dice, es una parte representativa de la materia objeto de análisis. Pues tomamos una muestra. Vamos a ver que dentro del proceso de análisis químico o el proceso analítico, la parte de la muestra es una parte fundamental del proceso. Si no tomamos en forma adecuada una muestra que represente a mi sistema o represente a mi proceso, represente el universo que quiero determinar la presencia de algún analito o alguna condición dentro de ese universo,
pues entonces todo lo que hagamos hacia adelante no será de mucho provecho, ¿no? Tendremos desviaciones muy grandes en los resultados que obtengamos. Entonces, la toma de la muestra, la determinación del tamaño de muestra, es una parte fundamental del proceso analítico. El analito, pues ese ya lo habíamos definido, especie química de interés, ¿no? Aquella que se analiza. Comentamos también que dentro de una misma muestra puedo tener la presencia no solo de un analito, puede haber 2 o 3 analitos en una misma muestra. Tendríamos que cambiar nuestra metodología de análisis para esta muestra, porque normalmente los analitos tienden a interferirse o hacer interferencia uno con otro cuando tratamos de determinarlos. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cómo un analito interfiere en la determinación de otro analito. Y técnica, ¿qué técnica voy a usar? Dice medio de obtener información sobre el analito. El método general de análisis es como se define, es un método general. Lo que cambian son las técnicas, porque la técnica depende del analito que quiero determinar. Si es gaseoso, si es sólido, si es líquido, si está en solución, y de las propiedades físico-químicas del analito. Por lo tanto, existen una gran cantidad de técnicas de determinación para diferentes analitos. Muchas de ellas ya se encuentran normalizadas. Es decir, si queremos determinar plomo en una solución, en una muestra de agua, existe ya incluso legalmente una técnica que tenemos que aplicar para que el resultado sea aceptado por diferentes dependencias de control de ese tipo de sustancias. Si yo quiero determinar plomo para demostrarle a la autoridad que no estoy contaminando mantos freáticos, tendré que usar una técnica que ya esté autorizada, ¿no? por las autoridades ambientales o de control de ese tipo de metales pesados. Entonces las técnicas, muchas de ellas, si ustedes las buscan por ahí en internet, incluso se dice que están normalizadas, ¿no? Y método, dice conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de una muestra. Entonces realmente lo que vamos a estar nosotros determinando, utilizando, es la metodología. ¿Sí? Porque puede haber una técnica, pero también cómo aplico la técnica mediante un método de análisis. Análisis, traemos a la palabra análisis, dice, estudio de una muestra para determinar sus composiciones con la naturaleza química. Ya es una palabra más común, ¿no? Pues vamos a analizar. Entonces, pues vamos a hacer ese estudio para determinar la composición, ¿no? Entonces, pues esas palabras tenemos que familiarizarnos con ellas. Una vez que ya analizamos la terminología que vamos a utilizar, pues podemos observar aquí en forma general el proceso de análisis químico. Iniciamos, como dice el diagrama, vamos a observar que es algo que pues de alguna u otra forma sabemos que tenemos que hacer, lo hemos utilizado en algún momento para hacer algún estudio. A lo mejor no usamos todas las partes, pero sí algunas partes de este método general. Iniciamos, como dice aquí, con la definición del problema. Bien dice por ahí una máxima de control de calidad, ¿no? O de el proceso de mejora continua, que se utiliza mucho en las ISO, ¿no? ISO 14000, ISO 9000. No se puede medir aquello que no se define. Entonces tenemos que definir cuál es el problema y de alguna forma luego resulta un poco complicado cuando estamos analizando un proceso encontrar la definición más completa de un determinado problema. Ahí entra mucho las habilidades de la persona que esté analizando el proceso, que esté analizando un problema en un proceso, para definir, pues, qué es lo que va a buscar, ¿sí? Porque si no define y determina una sustancia diferente a la que realmente está ocasionando el problema, pues es un proceso erróneo que se va a llevar a cabo, no va a llevar a ningún lado, ¿no? Entonces, lo más importante, una parte muy importante es la definición del problema. ¿Qué es lo que quiero medir? ¿Sí? ¿Qué problema me está ocasionando esa variable o ese analito o esa sustancia? Y por lo tanto necesito
medirla, cuantificarla a través del método de análisis químico. Definir el problema, qué es lo que causa el problema en mi proceso, o en mi problema en el ecosistema, o mi problema en un determinado proceso, en un reactor, en un equipo que está operando con diferentes sustancias, ¿no? Definir el problema. Ya que definimos el problema y decimos, vamos a analizar, pues volviendo al plomo, ¿no? Vamos a analizar plomo en una salida de agua residual o de agua de salida de proceso, porque dentro del proceso hay presencia de plomo y hay que garantizar que no se esté yendo al agua para que no arrojemos esa agua al alcantarillado o al dren, o la metamos nuevamente al proceso y estemos contaminando todo el sistema. Entonces definimos el problema. Posteriormente decimos elección del método. ¿Qué método voy a usar para determinar primeramente si está presente el plomo en mi muestra, en mi proceso? Y si está presente, pues en qué cantidad se encuentra presente. Voy a elegir el método. Como dice arriba, es el conjunto de operaciones y técnicas aplicadas al análisis de una muestra. ¿Qué metodología? Y si ustedes, como les comentaba, si entran a internet y buscan la metodología o técnicas para determinación de plomo, pues van a encontrar muchas, ¿no? Que ya están bien definidas, ¿no? Sí, ya están autorizadas o están aceptadas. Entonces, una vez que ya tenemos la elección del método, definí el problema y digo, lo voy a analizar de esta forma, voy a utilizar todas estas técnicas para determinar la concentración de plomo. Entonces procedemos a tomar la muestra. Y como les comentaba ahorita, en la toma de la muestra, pues es bien importante, fundamental para poder determinar la presencia y la concentración de un analito dentro de mi sistema, dentro de mi proceso. Si es una muestra líquida, ¿cómo la voy a tomar? ¿En qué puntos de mi proceso voy a tomar la muestra? ¿Qué cantidad de muestra voy a tomar? Ahora esa muestra, ya que la tomé, ¿cómo la voy a tratar? Porque recuerden que conforme pasa el tiempo, esas muestras se van transformando. Por las diferentes sustancias que tienen, pueden estar reaccionando entre sí. Puede haber microorganismos en esas muestras y la muestra empieza a cambiar conforme pasa el tiempo. Y cuando la analice, pues ya no va a ser la muestra, ya no va a ser representativa de mi proceso, porque ya se modificó. Entonces, ¿qué tratamiento le tengo que dar a esa muestra? Como dice ahí, transformación de la muestra, para que esa muestra pues no cambie y siempre sea representativa de mi sistema o de mi proceso que quiero analizar, ¿no? Tomamos la muestra y transformamos esa muestra. Entonces, esas son, como dice ahí, son operaciones previas, ¿no? Ya que tenemos nuestra muestra y que sabemos que está estandarizada, que está detenida para que no se esté modificando con respecto al tiempo, entonces, pues, hacemos el proceso para adquirir o determinar los datos. Comentamos al inicio cuando definíamos la química analítica, que la química analítica trataba en forma muy general, su objetivo general es obtener datos, obtener información. Entonces adquirimos esos datos. Esos datos, ¿de qué forma los adquirimos? Pues va a ser con el método que determinamos anteriormente, porque esa metodología tiene también determinados los métodos de análisis que voy a utilizar, las técnicas de análisis que voy a utilizar. Entonces, pues no sé, a lo mejor la muestra era muestra de plomo, la tomamos y la llevamos al laboratorio, preparamos una curva de plomo para un espectrofotómetro y metemos la muestra al espectrofotómetro y rápidamente determinamos la concentración de plomo en esa muestra. El instrumento inmediatamente nos arrojaría la presencia y la concentración de plomo. Adquirimos esos datos. O si usamos un método de análisis clásico, cuantitativo, pues hacemos reaccionar este plomo con algún otro compuesto, de tal forma que formemos, normalmente se llega a formar precipitados de plomo mediante reacción química. Recuerden que los métodos químicos involucran una reacción química, ¿ok? Los métodos de análisis químico.
hacemos reaccionar y formamos un precipitado de plomo y ya podemos determinar por gravimetría la concentración de plomo en ese precipitado, siempre conociendo la estequiometría de la reacción, o sea, el balance de masa que ocurrió cuando se llevó a cabo la reacción química. Y eso nos ayuda a determinar cuál es la concentración de plomo en el precipitado. Entonces, de alguna forma tenemos que adquirir esos datos, ya sea un método instrumental, y en este caso de estudio que tenemos nosotros en este curso, pues sería mediante un método clásico, ¿no? Ya que tenemos los datos, ahora el tratamiento de los datos. Esa es una parte estadística del análisis químico. ¿Qué tratamiento le doy a los datos? ¿Qué significa tratamiento? ¿Qué voy a hacer con ellos? Los voy a comparar, los voy a graficar, los voy a llevar contra una curva. Ya que obtuve los datos, alguno de los datos, tomé 10 muestras y procesé 10 muestras, y alguno de los datos se sale de la curva, podemos decir que ese dato lo podemos discriminar porque es algo extraordinario dentro del comportamiento de los demás datos y lo podemos pues quitar, ¿no? Discriminar se dice. Entonces empezamos a tratar los datos, empezamos a analizar los datos y de tal forma que los datos que tengamos pues nos arrojen una información lo más confiable posible. Entonces eso se denomina tratamiento de los datos o el manejo de los datos, ¿no? Ya que tengo mis datos ya tratados, ya que los tengo normalizados, ya que discriminé a aquellos que se desviaron demasiado del proceso, ahora viene la valoración de los resultados. Es decir, de acuerdo a la norma o de acuerdo a mi proceso, debo de esperar que siempre tengamos, no sé, 20 partes por millón de concentración de plomo en mi proceso. Lo voy a comparar para poderlo valorar. Siempre que valoramos algo, tenemos que compararlo contra un patrón de valoración. Si observamos que estamos dentro de ese rango, podemos decir que nuestro proceso está trabajando en forma adecuada. Y si estamos por arriba de esas partes por millón, entonces podemos considerar que algo está pasando dentro de nuestro proceso. Ya que valoramos los resultados, pues arrojamos los resultados. Ya extendemos un documento que diga que se hizo un determinado análisis, se utilizó determinada técnica para determinar la concentración del analito y los resultados fueron estos. Se arroja un documento en donde se expresen esos resultados. Entonces, si dentro de la valoración de los resultados notamos que algo no checa, por ejemplo, que sea demasiado alta la concentración, o que nos diga que no hay plomo en la muestra, una concentración demasiado baja que no se puede incluso determinar mediante el método analítico, entonces tenemos que considerar que algo sucede, o algo sucede dentro del proceso de análisis químico, o algo está sucediendo dentro de nuestro proceso que estamos estudiando. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos a regresar, a replantear nuevamente el problema. Y por eso la flechita punteada ahí nos indica que nos regresamos nuevamente a replantear nuestro problema y analizamos, definimos bien nuestro problema, elegimos bien el método de análisis cuando hacemos la valoración de los resultados. Por eso es importante hacer la valoración, porque ahí definimos si extendemos los resultados ya del proceso de análisis y decimos esto es lo que resultó y así está el proceso, así está nuestra muestra y está dentro de los rangos que estamos esperando o está fuera de los rangos que estamos esperando. O sentimos que algo no estuvo bien, algo está fuera de parámetro y nos regresamos a replantear nuestro problema. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, jóvenes, de este procedimiento. Es un procedimiento muy lógico, ¿no? Para cualquier cosa que hagamos, ¿no? Maestro, yo tengo una duda. ¿Esta presentación la subirá a la plataforma? Fíjate que sí. Ya ya mañana que tengan su plataforma, ahí van a encontrar diferentes ligas. Una de ellas va a ser las clases grabadas. Ahí va a estar la liga para que le dan clic ahí y los va a llevar inmediatamente a una biblioteca de YouTube donde podrán ver todas las clases, ¿no? Y las clases van a estar identificadas por los temas que se ven en cada clase. Y también va a estar ahí la presentación que hacemos de cada unidad de competencia.
ahí va a estar arriba, ¿no? Conforme vayamos avanzando, pues la voy a ir cambiando para ir actualizando al tema que estamos viendo, pero ahí vamos a estar actualizando las presentaciones también. Gracias, maestro. Ok. Muy bien. Entonces, pues este es el proceso analítico. Y pues está muy bien definido cada uno de los pasos, pero realmente, como les comento, es una metodología que suena lógica, ¿sí? Pues, ¿qué problema tengo? ¿Cómo voy a analizar el problema? Tomo una muestra, esa muestra la trato para que no se me transforme y que sí esté representativa de mi sistema que quiero analizar o del proceso que quiero estudiar. Luego la proceso para adquirir los datos. Estos datos los analizo, les doy un tratamiento y con estos datos, ya que obtengo un resultado final, lo llevo contra un valor estandarizado para ver y hacer la valoración, perdón, de este dato que obtuve. Si el dato está dentro de lo esperado, no hay algo que detectemos que puede estar bastante desfasado, que no sea lógico, que no case dentro de lo que estoy haciendo, pues ya puedo definir un resultado y si no, pues regresarnos nuevamente a replantear nuestro problema, ¿sí? Es así en forma general, es la metodología del análisis químico. Ok, entonces, pues hasta aquí, hasta esta parte de lo que hemos hablado dentro de esta unidad de competencias, son datos introductorios a la química analítica. Como lo dice su programa analítico, dice construir la definición propia de química analítica a partir de las ya existentes, explicar la importancia de los análisis químicos en las disciplinas que auxilian a la biotecnología, también ya lo vimos todas las áreas en donde se aplican los análisis químicos, que vimos que prácticamente es en todo, ¿no? Distinguir el tipo de análisis a emplear según el propósito y recursos humano, económico, tiempo, infraestructura. Pues ya vimos los diferentes tipos de análisis que hay. Sabemos que los análisis clásicos, químicos, con métodos químicos, pues suelen ser más tardados porque son a pincel. O sea, hay que ir al laboratorio, hacer las soluciones, estandarizar las soluciones y luego desarrollar el método y la técnica y ya poder analizar resultados. Y si son métodos instrumentales, pues son mucho más económicos desde el punto de vista práctico, requieren menos tiempo y pues nos quitan mucho trabajo, ¿no? Y sobre todo reducen mucho el factor humano que comentamos en la clase anterior. Entonces, dice también describir las características de cada etapa del proceso analítico, que es precisamente lo que acabamos de hacer ahorita, ¿no? De analizar el proceso analítico para la química analítica. Entonces, vamos a pasar, dice, resolver problemas de cálculo de concentración de soluciones, estequiometría, usando aplicaciones en dispositivos electrónicos. En esta parte de esta unidad de competencia, pues aquí es donde ha dado, ¿no? Para que nos vayamos guiando con su programa analítico y observamos que vamos cubriendo cada uno de los puntos. Eso es importante en todas sus materias. Entonces, procederemos a pasar a cálculos químicos básicos para los análisis químicos, donde vamos a analizar el concepto de concentración, de soluciones y estequiometría. Esto sí lo recuerdan, ¿verdad? Lo vieron por ahí el semestre pasado, en su química básica. Sí. ¿Verdad? Creo que es casi uno de los últimos unidades de competencia, ¿sí? Donde analizaron estequiometría y luego analizaron concentración de soluciones. Entonces, ya no es nuevo para ustedes, pero sí, pues vamos a resolver problemitas algo más completos que los que se ven en química básica. En química básica es como una introducción para que cuando lleguen aquí, pues ya tengan los conceptos, tengan nociones de lo que es las diferentes formas de expresar la concentración. Cuando estamos aquí en el método de análisis químico y adquirimos los datos y luego hacemos el tratamiento de los datos, estamos hablando de datos que representan la composición o la concentración de mi muestra
¿sí? Del analito en mi muestra. Pero ese dato puede estar representado por alguna propiedad física. Chequen que no determinamos mediante los métodos de análisis, no determinamos en forma directa en sí la concentración. Analizamos alguna propiedad y luego esa propiedad nos indica cuál es la concentración de mi analito. Entonces, debemos de tener presente siempre que al final lo que obtenemos es la composición, es decir, una concentración. Y existen diferentes formas de expresar una concentración, como lo vamos a ver, ¿no? Recuerden, existen los métodos de porcentajes, porcentajes en peso, porcentaje en volumen. Los métodos químicos, esos son métodos físicos, al igual que las partes por millón. Y existen los métodos químicos o las formas químicas de expresar la concentración, que es la normalidad, la molaridad, que son los más comunes que vamos a utilizar. La molalidad también, que es una forma de expresar, no es muy utilizada. Se utiliza más que nada para cuando vemos métodos gravimétricos. La molalidad y la formalidad también, que también no es, pues no es muy común utilizarla, ¿no? En los métodos, aunque también es una forma de expresar la concentración. Entonces, por esa razón, pues vamos a definir primeramente o recordar qué es la concentración. Entonces, pues todos saben lo que es la concentración, ¿verdad? ¿Qué es la concentración? Sin leer, decimos en la clase, ¿no? ¿Qué es la concentración? Sin leer, sin leer. Así en forma muy general, ¿qué es una concentración? ¿Qué tanto soluto tiene una disolución? De hacer, si ponemos como ejemplo una disolución, es que tanto soluto existe ahí, ¿no? Si agregamos, por ejemplo, ahí que estamos viendo varios vasos con una solución ahí, con un soluto que le da esa coloración, pues podemos observar que lo que comentas, ¿no? Que tanto hay, se observa inmediatamente por el color. Podemos decir que el vaso de la izquierda tiene una menor cantidad de soluto y el vaso de la derecha una cantidad máxima de soluto. Esa es la concentración, ¿sí? La cantidad. Entonces podemos obtener una definición más general a partir de eso que comentaste y definir que la concentración es la cantidad de analito, ¿verdad? Volviendo a nuestra forma de expresar o nuestra nomenclatura para trabajar en química analítica, es la cantidad de analito que hay en un disolvente. ¿Sí? Es decir, es el soluto que hay en una solución. Entonces, la concentración entonces que unidades tiene o debe de tener, pues debe de tener unidades de masa sobre volumen. ¿Sí? Porque decimos es la cantidad de analito o la cantidad de soluto que hay en una solución. Entonces, el volumen es la solución. Entonces, es la relación de la masa del analito o del soluto entre el volumen. ¿El volumen de quién? El volumen de la solución. Eso es importante. No es entre el volumen del agua, es entre el volumen de la solución. Eso lo vamos a analizar hoy más, bueno, en la próxima clase, más a detalle, ¿no? Una cosa es solubilidad y otra cosa es concentración. Entonces dice la concentración de una solución expresa la cantidad de soluto disuelta en determinada cantidad de solvente o de solución. De otra forma, es la expresión cuantitativa de la cantidad de un soluto disuelto en una cierta cantidad de solvente, donde se calculará en concentraciones molares, normales, porcentajes en peso y volumen y partes por millón. Entonces vamos a estudiar esas formas de expresar la concentración, cómo convertir de una concentración a otra o cómo calcular la concentración a partir de datos iniciales de análisis de un analito en una muestra. ¿Ok? Entonces, pues eso ya lo continuaríamos la clase del próximo lunes. No sé si tengan alguna pregunta o algún comentario. Yo tengo una pregunta, pero no es sobre esto. Sí, a ver, dime. Es sobre lo del laboratorio que le dijeron. Ah, sí, dentro de, bueno, me contaste. Dentro de la clase teórica vamos a evaluar únicamente la teoría,
sea, no vamos a ponderar. El laboratorio, si cuando ustedes lo cursen, tendrá su propia calificación. Y, dentro del mismo sistema pues del CAFES, el sistema de la base de datos de las materias, pues ustedes podrán pasar su laboratorio y probablemente, esperemos que no, reprueben en teoría, o al revés, que pasen la teoría, pero que reprueben el laboratorio. Entonces lo vamos a manejar como dos calificaciones separadas por la situación esa de que tenemos ahorita, ¿no? Entonces, nosotros pues, simplemente vamos a calificar nuestra teoría y vamos a quitar la ponderación de laboratorio. Entonces, simplemente va a ser, su calificación va a ser de la clase solamente. Y ya tendrán, los que estén cursando laboratorio, ya tendrán su calificación de laboratorio y esa también se va a subir a CARTES, al CARTES. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, maestro. Muy bien, muy bien. Entonces, pues si no hay alguna pregunta, nos vemos en la próxima clase. Ya mañana ya pueden checar su plataforma por si hay alguna actividad ahí para el viernes. Pues trabajen en esa, ¿no? Recuerden que el viernes es clase asincrónica. Ok. Muy bien. Gracias, maestro. De nada.